Bienvenido, Roberto. Hola, buenos días. Buenos días y buenas tardes a Susana, que está en Europa, pero todos los demás estamos por aquí. Hoy día hemos invitado a un panel para que nos ponga al día sobre el proceso que está conduciendo a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, que es un proceso que la Fundación McKnight, con Jane principalmente, pero en otros niveles de la Fundación también han estado siguiendo bastante de cerca y en parte a través de la Alianza Global para el Futuro de la Alimentación, que es un grupo de fundaciones y otras organizaciones de las cuales McKnight es parte. Entonces, el programa en general ha estado discutiendo bastante distintos aspectos, ha tenido reuniones, ha organizado un diálogo en relación con la cumbre. Nosotros en la CDP del año pasado también tuvimos una reunión al respecto, pero han pasado muchas cosas, ya que es un proceso altamente político, sin duda, cosas a nivel global y cosas a nivel regional también. Y por eso tenemos tres invitados. Susana Dach de Welthungerhilfe, que es lo que antes era Agroacción Alemana, ¿no es cierto, Susana? Ella trabaja en Lima y se ocupa de las acciones de su organización en Bolivia y en Perú. Mateus Alves de la Alianza Global para el Futuro de la Alimentación, eh, que está en Brasil, se va a unir desde San Paulo. Claire, que en este momento no está hablando como representante regional de McKnight, sino como parte del equipo de Blue Marble Evaluation, que ella nos va a contar qué está haciendo con todos los insumos que los países y las sociedades civiles están entregando a la discusión global. Pero antes de darles la palabra, quisiera pedirle a Jane que nos dé un poco la perspectiva de McKnight y salude al grupo. Jane, por favor. Sí. Oh. We're not hearing you. Sí, hay que silenciar el uno y estamos con traducción, ¿no? Estamos con los traductores. Y... Yeah. Is it okay now, Roberto? Yes. Yeah, okay. So, buenos días a todos y todas. Yo voy a hablar en inglés porque es más fácil para mí comunicar. Pero en el año que viene yo voy a hablar muy bien español con todos ustedes. I wanted to start out by saying I'm very excited about the work that the community of practice has been partaking this year, related not only to the UN Food Systems Summit, but also the work that has been going on for some time around policies and supports that enable an agroecological transformation. And that means not only laws and rules that are local or national or beyond, but also resources to support this kind of work and leadership to support this kind of work. One of the things that has emerged over the past 8 years in collaboration with the Global Alliance for the Future of Food and lots of research, dialogues, conversations that you all have been part of, including last year in the Community of Practice meeting, we had a beta test of a process around the bold calls to action. And that you're going to see, Mateus, I'm assuming you might mention that a little bit, but one of the bold calls to action, which more and more people outside of the Global Alliance are really calling for, is that support for public research, that's research for the public good, that's transdisciplinary, inclusive, ambitious, systems-oriented, and looks at multiple outcomes. So let's look at productivity, but let's look at ecological outcomes, health outcomes, and social outcomes as well. And as part of that process is how we do the research. So adaptive learning, using diverse evidence, such as traditional or indigenous knowledge, farmer knowledge, local farmer knowledge, and scientific knowledge from across the disciplines.
and recognize that we really need to strive for a holistic understanding of the food system. And so I look at the community of practice, and throughout these last 8 days, I see all that you do as a graphic example of what that looks like locally in your communities, in your provinces, states, and in your countries and across the region. And so the opportunity to contribute that deep experience to the Food System Summit, even with the really important and relevant critiques of the summit, that's a wisdom and a richness that the world is, I think, hungering for. And so I want to say I'm really excited about the session and the work that has been going on before last year and in this year, and looking forward into the future about how all of you in the community of practice and the communities that you work with and the diverse stakeholders that you work with can really strive together to shift research systems towards an agroecological transformation. So thank you, Roberto and Claire and guests. I'm gonna stop here and I'll be listening in for the rest of the session. So thanks very much. Gracias, Jane. Antes de pasar a nuestros panelistas, y hemos cambiado un poquito el orden por cuestiones de tiempo, quiero, solo para poner un poco el contexto de la región, compartir esto con ustedes, porque es información que ha salido hace pocos días, es el último informe de FAO sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Y ahí vemos, si ustedes miran aquí América Latina, la diferencia entre el 19 y el 20. Miren esta diferencia de casi 10%, bien, de cómo la inseguridad alimentaria moderada o grave ha crecido de manera muy fuerte en el último año, producto, entre otras cosas, por supuesto, de la pandemia. Así que cuando estemos discutiendo y recibiendo estas informaciones sobre los procesos más a un nivel nacional y global, recordemos que finalmente interesa cómo estas discusiones globales pueden terminar generando cambios en la vida de la gente, y que estos cambios no solamente tienen que ver con lo que comemos, la manera en que comemos, la manera en que producimos nuestros alimentos, sino con muchos aspectos diversos que dificulta o imposibilitan la promoción de la agroecología en las zonas rurales de nuestros países. Y esta es una imagen que a mí me parece poderosa, que muestra las dificultades que tienen los jóvenes rurales para estudiar, para hacer negocios, para dedicarse a la agroecología. Y uno puede preguntarse si puede haber agroecología sin conexión a Internet. Algo tan elemental. Miren estas cifras terribles para los países en los que trabaja la Fundación McKnight, pero en general América Latina está bastante rezagada en este tipo de servicios públicos que son deficientes o de mala calidad. Con esto vamos a escuchar ahora a Susana Dag, por favor. Para los que se acaban de unir, ella representa a Welthungerhilfe o Agroacción Alemana, como se llamaba antes, en Perú y Bolivia. Muchas gracias. Ahora pantalla. Muchas gracias, Roberto. Espera un ratito, Yasmin, para ver, había entendido que Mateus iba a presentar primero un poco los antecedentes de la cumbre. ¿Se ha cambiado también? Solo para... No, me pareció entender que tú pediste que te pusiéramos en primer lugar. ¿Ah? No, perdón, quizás eso fue un malentendido. Ok. No. Entonces, adelante, Mateus. Corrección, vamos con Mateus de la Alianza Global para el Futuro de la Alimentación desde San Paulo, si no me equivoco. Buenos días, buenas tardes a todos. Es desde Brasilia, del centro. Voy a intentar hablar en español. Les pido perdón si paso una palabrita en portugués o mejor aún en portuñol. Y gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar acá. Nosotros de la Alianza, siempre que tenemos la oportunidad de hablar con nuestros colegas de las regiones, agradecemos muchísimo porque a veces estamos tanto en los planeamientos globales
que sentíamos un poco, nosotros desde el secretariado sentíamos un poco la necesidad de estar más conectados con lo que pasa realmente en los países, lo que pasa realmente en las regiones. Entonces, eso es muy, muy agradecido. Y les pido también un poquito de paciencia porque creo que para adentrar este tema es necesario regredir unos pocos meses o quizás unos pocos años para entender un poco el contexto de que hablamos. Y he estructurado lo que voy a decir en 5 puntos, según lo que me ha pedido también Roberto. Uno es un poco habla de los orígenes de la cumbre. El punto 2 serían las principales controversias y respuestas de los movimientos mundiales. El punto 3, un poco la respuesta de la cumbre frente a las críticas que han recibido. El 4 sería el estado actual, lo que pasa ahorita mismo. Y el 5, la participación de nosotros de la Alianza Global en este proceso. Bueno, y voy a intentar hacerlo en 15 minutos. Creo que una de las cosas que voy a hablar con respecto a los orígenes de la cumbre no sea más, sea un poco repetitivo para algunos, porque ya se ha hablado mucho de eso y también ya inclusive literatura disponible que describe un poco de dónde vino todo este tema, ¿no? El anuncio oficial de la cumbre es de octubre de 2019, hecho por el secretario general de las Naciones Unidas en el Día Mundial de la Alimentación. Pero todos sabemos que hay orígenes anteriores, hay movimentaciones anteriores, y de eso quizás ya nace una de las principales controversias de todo el proceso, porque una parcería estratégica de las Naciones Unidas con el Foro Económico Mundial del mismo año de 2019 ya daba un poco las indicaciones de que este sería un proceso que incluiría mucho de las grandes empresas en su financiamiento, en su origen. Y también hay incluso un detalle de cómo eso se ha sucedido desde que justamente este grupo, el Foro Económico Mundial, empezó a trabajar un programa en agricultura. La cumbre siempre ha negado eso, imagino que siempre va a negarlo, pero ya es básicamente aceptado en la comunidad internacional que de ahí surgió todo, ¿no? Pero asimismo no quiere decir que fueron ellos los que propusieron los temas o propusieron las cumbres. De hecho, su participación en el proceso, yo no diría marginal, pero no, tampoco es el protagonista. O sea, es una cosa un poco más compleja que incluye todas las discusiones de los roles de las organizaciones internacionales globales, incluyendo la FAO, el FIDA y otras partes. Entonces, eso es solo para decir que no es decir que toda la cumbre tiene su origen en esas discusiones entre el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas, pero sí hay una influencia importante y eso hay que tomar en cuenta porque tiene implicaciones con respecto al proceso, que es lo que voy a explicar un poquito más adelante. Una de las grandes incomprensiones de la cúpula, y eso creo que todavía hoy hay gente que se discute, ¿para qué un cumbre? ¿No? Es un cumbre para discutir las transformaciones de los sistemas alimentarios que necesitamos para encontrar un mundo más equitativo, más sostenible, o simplemente una cumbre para avanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Sí. Y ahí surge también 2 ideas que al final nos deja claro el secretariado, que no es una cumbre para discutir las grandes transformaciones, o no debería ser, sino que una cumbre más para identificar un par de soluciones que nos ayudan a alcanzar los objetivos del milenio y proponer estas soluciones a los países para que ellos decidan lo que quieren hacer. Y hasta hoy hay mucha discusión sobre eso, porque se creó una gran expectativa frente a los retos que tenemos al aumento del hambre, a la completa insostenibilidad de los sistemas agrícolas, para qué se debería proponer la cumbre, y al final el secretariado ha tomado una posición muy más conservadora en el sentido que eso no es una cumbre para discutir un nuevo acuerdo mundial, no es una cumbre para discutir un nuevo documento sobre qué se debería hacer, sino que una cumbre para identificar soluciones y hablar de ellas, básicamente. Claro que eso también generó miles de controversias, que es mi segundo punto. Una de las más citadas es esta idea de la captura de la cumbre por corporaciones, y eso se ve claro, por ejemplo, por la indicación de quién es la enviada especial de la cumbre, que es una señora de Agra, ¿no? de la
Alliance for Green Revolution Africa, la Alianza de Revolución Verde en África, con una plataforma muy clara de qué se debe hacer, que se basa en distribuir tecnología avanzada, financiar biotecnologías, etcétera, como la gran solución. Y una muy poca énfasis en aspectos sociales desde el punto de vista de la equidad, la estructura jurídica de protección a los derechos humanos, el derecho a la alimentación, el equilibrio de poderes, etc. Y por supuesto también una énfasis casi inexistente al principio en transformaciones como la agroecología o la agricultura generativa, ¿no? También hay una gran controversia, una crítica muy fuerte sobre qué tipo de estructura de participación se debería plantear desde la sociedad civil global y también sobre las estructuras de gobernanza de una manera general. Por ejemplo, el propio Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas identifica la cumbre como un threat, como una amenaza a su trabajo. Bueno, eso fue, digamos, el contexto que se dio la partida a las discusiones, ¿no? Por supuesto, yo voy a poner acá una literatura que recomiendo, lo siento que está solamente en inglés, pero los que quieren profundizarse un poco más en el tema, aquí hay una literatura ya publicada que explica más o menos lo que estaba intentando de ponerlos y los tipos de controversias que se han generado con respecto a eso. Mi punto 3 es entonces, bueno, ¿qué hace entonces la cumbre o la organización de la cumbre para intentar contestar estas críticas, ¿no? Y una evaluación si eso sería suficiente o no. Una de los intentos fue justamente ampliar una estructura que se llama la red de campeones, Champions Network. No sé si esto ya estaba envolvido, ya estaba en las ideas iniciales de la cumbre desde el principio, pero verdad que sí se ha notado un aumento de énfasis en que eso podría hacer que la cumbre involucrara personas de la sociedad civil, involucrara personas de los sectores de representación de la academia, etcétera, aunque eso fue hecho ya un poco así a una velocidad un poco más rápida y nunca se ha sabido muy bien cuál es el verdadero rol de la red de campeones, además de ayudar con los diálogos independientes, que fue la segunda adaptación o segundo intento de corregir un poco esos problemas de principio. Los diálogos independientes sí tomaron un énfasis muy interesante. Hay miles de diálogos independientes registrados en la plataforma hoy, más de 1200, si no estoy equivocado, de muy diferentes tópicos, muy diferentes perspectivas y de verdad muy abiertos, en el sentido que organizaciones aún mismo críticas de todo el proceso han organizado diálogos y han discutido sus posiciones y cómo esos están involucrados con la agenda oficial de la cúpula o no. Otro intento fue la inclusión de temas transversales, 4 temas transversales que no existían en la agenda, eso fue por presión política. Uno es género, segundo es derechos humanos, pero también para, digamos, equilibrar los poderes, se han también inventado dos temas transversales de innovación y finanzas que estarían mucho más conectados con la agenda inicial de la cúpula. Y un intento de acercamiento a los principales organizadores de las críticas, que es el mecanismo de la sociedad civil, del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Bueno, complicado decirlo cuánto eso fue suficiente para, no sé si existe en español, para abafar las críticas, para bajarlas, pero es un proceso muy confuso, muy complejo y de verdad muy mal organizado que ha generado mucha frustración de personas incluso muy dentro del proceso, muy participativas del proceso. Y a veces se dice que no, esas críticas fueron tomadas en cuenta y aquí están las respuestas. A veces dice, eso no es suficiente. Eso quizás es un debate que va a seguir hasta el final de todo. Pero de verdad, en términos de estado actual, que es mi cuarto punto, lo que está pasando ahora es que se están generando unas coaliciones políticas para avanzar básicamente 20 y algunos temas cruciales que la cúpula ha identificado como los temas de necesidad de transformación. Existen ahora en la plataforma de la cúpula
se dicen los clusters o grupos de soluciones, que yo voy a poner acá también el link, solo para, tenemos todas las referencias. Y de estas 58 grupos de soluciones, están intentando sintetizarlos a 20 y algo temas, ¿no? Se dice incluso que para la precumbre, que va a ser ahora a finales de mes, se espera 5 a 10 temas, 5 a 10 coaliciones que van a ser públicamente anunciadas. Yo voy a decirles cuáles son, pero no es información confirmada. Pero hay que decir que es un proceso extremadamente competitivo, a puertas cerradas, donde incluso nosotros no tenemos ninguna chance de estar participando. Es un diálogo entre países y ONU y las Naciones Unidas, donde los que tienen los poderes juegan con sus armas, ¿no? Y a veces eso es un proceso, de hecho, muy poco participativo, muy poco transparente, muy poco abierto sobre todo esto, ¿no? Pero asimismo, los 5 a 6 temas que se han hablado no son, digamos, tan, o sea, son temas que interesa a organizaciones como nosotros. Se habla, por ejemplo, de eliminar el hambre, sería el número 1, transformaciones por medio de la agroecología, sería el segundo, garantizar derechos de protección social y seguridad del ingreso, sería el tercero, alimentos de las aguas, que es algo un poco más al tema de pescadería, alimentación escolar y cadenas de valor resilientes. O sea, los temas no son así tan modernizadores en el sentido de la revolución verde. Son de verdad temas muy complejos que necesitan de mucha articulación. Y por fin, solo en mi último minuto para explicar qué hicimos nosotros de la Alianza Global a lo largo de estos casi 2 años que estamos involucrados en eso. En enero de 2020, o sea, casi 1 año y medio atrás, la organización se juntó en una reunión anual. Jane estaba allá, yo la conocí ahí, de hecho, me gusta. Y ahí hubo una decisión de que era mejor participar a full, como se dice, que estar afuera del proceso. Porque si estuviéramos afuera del proceso, había el riesgo de ser atropellado por el tren, había el riesgo de no tener las informaciones y quizás había de verdad la posibilidad de influenciar el proceso, ¿no? Entonces, Ruth, que es nuestra directora, fue invitada a las reuniones aún en el año pasado y su posición siempre fue muy enfática de que necesitaríamos principios para regular todo el trabajo de la cumbre y también la selección de las soluciones, la selección de los criterios. O sea, sería necesario que la cumbre adoptara principios antes de todo. Principios como, por ejemplo, lo que tenemos nosotros: inclusión, participación, sostenibilidad, etc. Y en algunas instancias fuimos relativamente alcanzamos éxito en presentar esos principios. Por ejemplo, la evaluación Blue Marble, que todos conocemos, ¿no? Es el framework, es la estructura que se está ocupando para analizar los diálogos independientes. Y eso fue una sugerencia nuestra, incluso las conexiones también fueron de nuestra parte. Y creo que ese es un ejemplo práctico de cómo se aplican principios en el proceso. Pero algunos otros no fuimos tan sucedidos a discutir los principios. Los criterios, por ejemplo, para evaluar las soluciones siempre fueron muy débiles y nunca realmente la comunidad tuvo el interés de discutir de verdad qué son esos principios. Una otra oportunidad que tuvimos, Ruth fue invitada a ser la chair de la red de campeones. Eso fue también un nexo de influencia en el proceso muy grande, y su posición siempre fue de ampliar la representatividad de la red para tener más sur, más mujeres y un cierto equilibrio entre sociedad civil, academia, sector privado y gobierno. Claro que no era de su calidad la responsabilidad de apuntar personas, pero intentó que la red de campeones tomara en cuenta estos criterios de representatividad. Organizamos diálogos y participamos de algunas discusiones en algunos temas que nos parece muy importante, como agroecología, la salud, la gobernanza y el valor real de los alimentos. Organizamos, por ejemplo, una serie de diálogos con IFAD, con el FIDA, y siempre, ya he terminado mi tiempo, y siempre hemos tenido en cuenta que lo que
Lo que íbamos a defender en esos espacios son los 7 llamados a la acción, que es, digamos, la estructura que nosotros del secretariado, de la organización, intentamos siempre a poner. Si nos abren la puerta, metemos los 7 llamados a la acción, que yo voy a decirlos muy rápidamente, pero imagino que ya han recibido un poco de información con respecto a eso. El número 1 es garantizar sistemas de gobernanza basados en participación, integración, derechos. El 2 es justamente lo que hablaba Jane, que es investigación para bienes públicos, que la investigación sea pública y para el bien público. La tercera sería reconocer prácticas y políticas que tienen un impacto social, medioambiental y salud, e intentar incidir en toma de decisiones con respecto a eso. La cuarta es reorganizar las finanzas del sector público o los subsidios, digamos, hacia formas de agricultura generativas, agroecológicas, beneficiosas para el medio ambiente. El quinto es más sobre inversión privada, es que las oportunidades de inversión se alineen entre objetivos sostenibles. El 6 es justamente crear condiciones para la práctica de la agroecología. Y 7 es promover dietas naturales, nutritivas, con producciones de alimentos de forma sostenible y diversificada. Pues esos 7 llamados, esos 7 principios fueron nuestra guía para las discusiones. Y bueno, hay que esperar a lo que va a ser todo eso. Todavía mucha cosa es confusa, compleja y no tenemos todas las respuestas. Intentamos navegar el mar según nos da el viento. Gracias, Roberto. Paro por aquí. Gracias, Mateus. Interesante conocer varios de estos detalles que al final del día no son muy diferentes a lo que muchos de nuestros colegas tienen que hacer negociando con la municipalidad, trabajando con los congresos de los países, las cosas que se dicen, las cosas que no se dicen, los intereses que se conocen, los intereses poderosos que no se conocen, pero que tienen influencia al final. Así que creo que es más o menos una historia similar, solamente que, por supuesto, en una escala y de una dimensión mucho mayor. Vamos a pasar a Susana. Ahora sí, disculpen por la confusión en un comienzo. Susana, por favor. Muchísimas gracias. Ahora sí puedes compartir. Gracias, si lo puedes poner así. Y te voy diciendo. Sí, muchas gracias por el espacio y muchas gracias, Mateus, por esa buena introducción, ¿no? Que compartimos plenamente el análisis también hecho, ¿no? Y entonces es muy bueno haber tenido esta introducción. Bueno, podemos pasar a la segunda slide, por favor. Sí, nosotros, bueno, somos una organización alemana que hemos estado trabajando en América Latina durante varios años sobre el tema de sistemas alimentarios sostenibles, un poco construyendo encima del trabajo que hemos hecho sobre agroecología, agricultura familiar, etcétera, en los últimos años, en los últimos 3 años. Entonces empezamos con el enfoque de sistemas alimentarios, pero recién ahora, este año, se incluyó como enfoque también estratégico de la organización a nivel global, ¿no? Entonces, todo coincidió este año, bueno, el año pasado, ¿no? Cuando la organización empezó, entonces introdujo en su estrategia global el enfoque de sistemas alimentarios sostenibles y decidió a participar en este proceso de la cumbre de sistemas alimentarios, ¿no? Decidimos también bastante temprano, igual como dijo Mateus, que era mejor participar que estar afuera, ¿no? Por un lado, con la esperanza de que algo se podría influir en el camino, y también un poco, igual como dijo Mateos, con esta idea de que vamos a estar enfocándonos también en algunos principios que tienen que estar ahí, ¿no? Entonces se elaboró también al inicio una serie de principios
que mantuvimos también durante todo ese proceso y decidimos enfocarnos en dos objetivos. Uno que era influir el proceso justamente de la cumbre, ¿no? En base a esos principios, donde estaba entonces, bueno, el enfoque de derechos, que estaba muy ausente al inicio, que se mejoró un poquitito porque se metieron ya varios relatores, incluyendo un relator anterior del derecho a la alimentación y el relator actual de Naciones Unidas del derecho a la alimentación, y le dieron un poco más énfasis y estaban bastante críticos al inicio también, ¿no? Pero todavía, bueno, se puede hacer mucho más, estamos todos de acuerdo con esto. También la participación, como ya se mencionó, entonces hubo una serie de fallas de transparencia, de proceso confuso, de seleccionar todo lo que ya se dijo por parte de Mateos, también seleccionar a algunos actores y otros no era claro los criterios. Entonces también estuvimos siempre insistiendo en esos principios, ¿no? Estuvimos participando en varios espacios que voy a explicar ahorita, y tuvimos, digamos, el privilegio de estar ahí recordando entonces esos principios de participación, la falta de transparencia de participación, ¿no? Y el otro objetivo era entonces construir a resultados contundentes de la cumbre, que creo que ya estamos llegando al punto donde tenemos bastante claridad de que no va a haber resultados muy contundentes de la cumbre, y es más lo que Mateos estaba diciendo también, estas coaliciones que están saliendo con posible financiamiento a algunos temas que no son temas nuevos, no son enfoques muy progresistas, ¿no? Son temas importantes, sí, pero quizás un poco de duda de que, bueno, sobre los enfoques y sobre el cambio que realmente va a conllevar, ¿no? Y sobre todo decidimos también, entonces, con esos dos objetivos de que íbamos a mantener un enfoque de doble vía, ¿no? Tratar de tener un rol de facilitador de información y de articular, con un pie adentro, ¿no? Y con un pie también en este espacio más crítico del mecanismo de sociedad civil. ¿Puedes pasar al próximo slide, por favor, Yasmin? Este tampoco ha sido muy fácil, ¿no? Este enfoque de doble vía, ¿no? Porque justamente uno de los temas que voy a regresar más tarde, este choque, ¿no? Entre el mecanismo de sociedad civil y la cumbre, ¿no? Ha hecho que mucho énfasis o mucha energía se dedicó justamente en tratar de llegar a unos acuerdos o llegar a cambiar algunos procesos que al final no se logró cambiar mucho, ¿no? Y se tardó bastante en promover una alternativa, que ahora es que la movilización, la contracumbre que se está promoviendo y que está tomando ahora más fuerza, ¿no? Entonces, pero eso tomó tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros también, de tratar de estar ahí con un pie adentro y un pie en la contracumbre, que estaba muy crítica, ¿no? Fue bastante difícil, pero lo que intentamos, lo que dijimos era que, bueno, vamos por lo menos a pasar la información, ¿no? Asegurar la transparencia de los dos lados, ¿no? Entonces, compartir hacia el mecanismo de sociedad civil la información que nos llegaba de manera oficial, de manera informal, y hacer llegar las críticas del mecanismo de sociedad civil en esos espacios más privilegiados adentro, ¿no? Escogimos 3 entradas de acción, ¿no? Los diálogos de sistemas alimentarios y sobre todo los diálogos independientes, la incidencia política ante el gobierno alemán, siendo una organización alemana, y la participación formal en la vía de acción 5, ¿no? Sobre resiliencia. Los diálogos, ahí también fue un poco la esperanza de que esto podría ser el espacio donde se aterriza todas estas discusiones a nivel global, ¿no? Entonces, para vincularlo a los procesos de importancia para
para las organizaciones de sociedad civil a nivel de los países, ¿no? Yo creo que eso sí se ha en alguna manera logrado, ¿no? Entonces, de conectar esos diálogos independientes con procesos de importancia para las organizaciones, y como Mateus decía, ha habido una multitud de diálogos sobre temas muy interesantes e importantes, ¿no? Entonces, creo que sí, eso en alguna manera se ha logrado. Luego la pregunta es si eso después ha regresado a cambiar a los objetivos y los resultados de la cumbre, y ahí hay menos esperanza quizás, ¿no? Voy a explicar un poquitito más las actividades específicas que apoyamos, ¿no? Pero principalmente nuestro rol ahí también era facilitar la información, apoyar en conectar con diferentes otros actores, ¿no? A nivel global, o coaliciones o plataformas, ¿no? Y un poco también traducir este lenguaje y este complejidad de la cumbre, ¿no? Entonces, que Mateus muy bien ha explicado a los otros actores que estaban ya involucrados a los diálogos, ¿no? En cuanto a la incidencia política ante el gobierno alemán ha sido muy activo en el proceso, quizás también porque uno el vicesecretario encargado de este proceso es un ex diplomático alemán, Martin Frick, ¿no? Y yo creo que él ha hecho un esfuerzo también para involucrar a su gobierno y a los representantes de Alemania. Entonces ha habido bastante espacio. Sin embargo, en Alemania sí, las organizaciones alemanas, las otras organizaciones alemanas de sociedad civil tomaron, la mayoría de ellos tomaron una posición muy crítica, decidieron también de no participar en los espacios formales. Entonces fuimos casi los únicos que participamos en los espacios formales, incluso el diálogo nacional organizado por el gobierno alemán. Al inicio había varias organizaciones que fueran invitados, pero después decidieron salir de ese diálogo y en lugar tomar una posición más crítica, ¿no? En la participación de la vía de acción, ahí bueno, hemos sido testigos, entonces hemos estado participando en esos clusters, en esos grupos de trabajos que Mateus mencionó, y hemos sido testigos de esta complejidad y esta confusión, un proceso muy confuso, muy complejo, muy poco transparente, que incluso estando adentro, no hemos entendido el proceso, ¿no? Y ha requerido muchísimos recursos, y ahí también se ha notado que las organizaciones o los actores que tenían 10 consultores siguiendo, sí podían meter su tema, y nosotros, a pesar de ser una organización grande, ¿no? A pesar de tener un equipo de unos 5 personas que estaban participando en diferentes espacios, no llegábamos con nuestro tiempo de poder seguir esta complejidad de esos espacios, ¿no? Entonces, fue muy difícil también de lograr. Empezamos al inicio de meter varios temas de nuestros programas, de nuestros socios, de agroecología, de sistemas agrícolas integrados sostenibles, de la India, porque la India también es un país donde hemos estado trabajando durante varios años. Entonces hubo ponencias, hubo estudios de casos, hubo evidencias, ¿no? Pero poco a poco se fue como desapareciendo de la agenda, y el único tema donde estuvimos más involucrados que se quedó fue una coalición también, que ahora no sé si va a llegar a la precumbre o no, de conflictos y hambre, ¿no? Entonces, donde también está el World Food Program, ¿no? ¿Puedes pasar a la próxima slide?
Bueno, entonces mucho el énfasis al final, entonces a pesar de estar en este vía de acción 5, en el proceso formal, empezamos a dar más énfasis en apoyar en diferentes maneras a los diálogos independientes, ¿no? Porque ahí vemos de nuevo que incluso si no sabemos si va a poder tener una influencia a nivel global, por lo menos se vio que eso era una oportunidad para las organizaciones de levantar los temas y los procesos políticos que ya estaban trabajando a nivel de su país y tener más visibilidad, de poder conectarse con otros actores del Estado, de otros sectores. Entonces, por lo menos quizás a nivel nacional o local podría tener una diferencia, ¿no? Entonces, por eso se dio más énfasis en esto. Entonces hay varios diálogos que hemos estado apoyando, ¿no? Como convocatorios. También somos parte del International Land Coalition, entonces ha habido varios diálogos regionales también. En el caso de Bolivia, estamos también trabajando ahí con fondos de la Fundación McKnight, que voy a hablar un poquitito como último slide también, en un cumbre independiente que al inicio, bueno, ahora es un diálogo independiente, pero han querido también dejar esa palabra, cumbre independiente, porque al inicio sí querían tener más un espacio alternativo, ¿no? Pero después ellos también mismos decidieron de que mejor, ¿por qué no meterlo en el espacio formal de los diálogos independientes? Porque nos va a dar visibilidad y no tenemos que adaptarnos a otros enfoques, otras prioridades. Entonces, al final sí decidieron de dejarlo en este proceso formal. Y eso creo que sí, de nuevo, fue una de las cosas positivas, que se vio que no era necesario, que era al inicio un poco el miedo de tener que adaptarse a una metodología muy complicada o muy compleja para los actores, pero se podía tener su evento, para llamarlo un diálogo independiente, hacer el informe luego y subir el informe y ya está, ¿no? Puedes pasar al próximo slide. Entonces, aparte de este apoyo a los diálogos independientes y en la participación en la vía de acción 5, participábamos también como ya les decía, en este proceso informal, ¿no? Entonces liderado por el mecanismo de sociedad civil, donde, como decía, sí se gastó bastante energía, ¿no? Entonces al inicio de tratar de tener una posición frente a la cumbre y luego venir con una alternativa, ¿no? Que recién ahora está tomando forma, ¿no? Y esa es la movilización, la contramovilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios corporativas, que tiene como lema en pie contra los sistemas alimentarios corporativos. También en hashtag, ya, ¿no? Entonces ya hay varios movimientos ahí. Y lo interesante que después también de bastante tiempo decidieron de organizarse también por regiones, ¿no? Y entonces se creó un grupo de trabajo por cada región, África, Asia, y América Latina, y Europa y América del Norte, ¿no? Y en el grupo de trabajo de América Latina ha estado involucrado sobre todo FIAN Ecuador, con apoyo de FIAN Internacional, y está también Amigos de la Tierra de Brasil, creo que es, y MAELA, ¿no? El Movimiento Agroecológico de América Latina, ¿no? Entonces ellos han estado participando en esto y están ya preparando la agenda para esos 2 días de contracumbre, ¿no? Y los temas que quieren levantar ahí, y va a ser todo virtual, ¿no? Ese también es otro tema, ¿no? Entonces, que ha salido como críticas de que la cumbre oficial, ¿no? Entonces tiene ese semipresencial, ¿no? Entonces, donde hay algunos espacios, digamos, privilegiados, que va a ser donde va a haber varias negociaciones entre delegaciones de los gobiernos, y después hay lo virtual, que siempre es más difícil de realmente hacer este tipo de lobbying,
pasillo, ¿no? Entonces es más hacer una ponencia, una intervención, etcétera, ¿no? Próximo slide, por favor. En cuanto específicamente a Bolivia y el Perú, bueno, estuvimos desde el inicio del proceso en contacto con varias organizaciones, facilitando la información, entonces, de esta cumbre, ¿no? Y un poco viendo las posibilidades de que ellos, si ellos estarían interesados de tomar alguna acción, sea la vía formal o la vía informal, sea en la contracumbre, sea en el diálogo independiente o influir en tener influencia en el diálogo nacional de los gobiernos. Al final, bueno, en los dos países donde nosotros estuvimos más involucrados fue en el Perú. Se organizó el 25 de junio un diálogo independiente por parte del Consorcio Agroecológico Peruano y la Mesa de Entornos Alimentarios de la Municipalidad de Lima. Y eso fue, creo que, un proceso, por un lado, muy positivo, porque ellos decidieron desde el inicio de que no querían, el Consorcio Agroecológico Peruano, con quienes estuvimos coordinando, de no hacer un evento solo, ¿no? Pero de meterlo, incorporarlo directamente en esta mesa de entornos alimentarios, que es una mesa multiactor. Entonces, lo plantearon ahí, lo discutieron con los diferentes actores e incluso trabajaron de manera de antemano un manifiesto, ¿no? Entonces, con los temas de importancia que querían levantar a nivel nacional, ¿no? Y lo discutieron de manera antemano y después este manifiesto se aprobó en ese diálogo independiente. Entonces, hay un resultado muy concreto del diálogo que pasa lo que pasa con el resto del proceso, ellos ya tienen este manifiesto aprobado, entonces acordado con esos diferentes actores que pueden utilizar ante el gobierno peruano, ¿no? Y en el caso de Bolivia, las organizaciones, bueno, que fue liderado por el Movimiento Agroecológico Boliviano, ¿no? Y ahí las organizaciones desde temprano también entonces decidieron que querían tener un proceso más autónomo, ¿no? Y estaban más interesados de nuevo en el proceso nacional y local y no en el proceso internacional, pero que era un buen momento para aprovechar de esta coyuntura para meter presión a nivel nacional y local. Y están organizando una serie de diálogos o de eventos a nivel local y regional, ¿no? Entonces, en todos los departamentos de Bolivia, y eso está culminando en el diálogo independiente, que ellos están llamando la cumbre independiente, el 20 de julio, ¿no? Entonces, en apenas una semana, ¿no? Que es entonces el final de una serie de eventos, entonces en ese sentido muy participativo y mucho más entonces aterrizado no solo al nivel nacional, pero también al nivel local. Entonces vamos a ver qué resultados puede haber de esto. Pero algunas quizás más reflexiones, y voy a terminar ahí, entonces en dificultades y lecciones aprendidas. Ya se mencionaron las dificultades a nivel global y por parte de Mateus, pero yo creo que una de las cosas que pasa cuando había tanta confusión justamente y tanta complejidad del proceso global, la sociedad civil siempre estaba corriendo atrás, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? Entonces en ese espacio, así que estamos corriendo atrás del proceso formal y a pesar de que estuvimos conversando y que las organizaciones estaban ya con la información desde hace mucho tiempo y conversando sobre la posibilidad de alguna acción de incidencia, algún evento, diálogo, lo que sea, era como que nunca había suficiente claridad
hasta que el último momento, cuando se tenía que organizar ya muy rápido para estar a tiempo, porque después hubo entonces la información de que también si no se organizan los diálogos en cierto tiempo de anticipación antes de la precumbre, no iban a presentarse los resultados ahí, ¿no? Entonces, al final, eso tuvo también la consecuencia de que en las últimas semanas, tanto en el Perú y Bolivia, ha habido ya una cantidad de diálogos y una falta de coordinación entre los diferentes eventos. Entonces, solo en el Perú, por ejemplo, se organizó un diálogo independiente por CLOC Vía Campesina, otro por Conviagro, que es otra coordinación de organizaciones campesinas que trabajan la agricultura familiar, otro por CAOE de movimientos indígenas y evento donde estuvimos en contacto con la mesa de entornos alimentarios y el consorcio agroecológico peruano, ¿no? Entonces, cuatro actores que sí trabajan sobre los mismos temas y los mismos enfoques y incluso mismos actores, ¿no? A veces. Entonces, eso sí es algo a reflexionar, entonces, sobre esto, por qué pasó. Entonces, aparte de que lo que yo dije, que estaban ahí corriendo atrás del proceso, estuvimos todos corriendo atrás del proceso y al final hubo esta falta de coordinación, ¿no? También no se ha logrado tanto conectar con los diálogos nacionales, ¿no? Entre los diálogos independientes. El caso de Perú sí creo que es positivo en el sentido, como decía, que hay este manifiesto que se puede utilizar luego, pero en algunos otros países, por ejemplo, en la India, algunas organizaciones con quienes trabajábamos fueron invitadas a participar en una coalición de socios para aconsejar el gobierno, tanto para el evento como también el proceso de la cumbre, ¿no? Eso no fue el caso en el Perú, incluso hasta el último día, y Roberto lo sabe también, hasta el último día no tuvimos claridad si había una serie de eventos, si ese era el diálogo nacional o no era el diálogo nacional, y cuándo era el diálogo nacional, y hubo mucha confusión, ¿no? También creo que ha habido poca visibilidad también, ¿no? Entonces, que siempre es algo que con tanto esfuerzo, al final se queda, uno siempre piensa que se hubiera podido también utilizar estos eventos y estos insumos de los eventos mucho más, pero esperamos que todavía hay la posibilidad, entonces en la precumbre, en los espacios alternativos, etcétera, ¿no? Susana, bueno, lo dejaría ahí, sí, sí, exactamente, lo dejaría ahí porque ya. ya sé que he sobrepasado los tiempos y encantado de continuar No, muchas gracias por compartir principalmente los esfuerzos de conectarse con los muchos otros esfuerzos de diálogo y de intervención en Perú y en Bolivia. Han habido otros en Ecuador también, sin duda. Es cierto que al final hubo una racha de eventos que ya uno se perdía, algunos muy interesantes, y eso que no se han mencionado los diálogos organizados por los gobiernos, ¿no? En el Perú, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Producción, Ministerio del Ambiente, en el mismo gobierno no sabían quién se tenía que ocupar realmente de la cumbre de sistemas alimentarios. Agricultura tenía que decir algo, ambiente también, producción también. Entonces ahí hay tres sectores que muestra que no es solamente en la sociedad civil, sino dentro de los gobiernos, donde las descoordinaciones son un cuello de botella y una limitante para que la gente pueda hacer escuchar su voz. Y también hay que decir, Susana, creo que algunos de los diálogos en realidad no fueron muy dialogantes. Bien, llamar diálogo a un webinario donde gente conocida y de sobra conoce sus puntos de vista, básicamente para reafirmar lo que ya sabemos y pensamos, es interesante, pero quizá el nombre diálogo les queda un poquito grande, ¿no? Pero eso lo podemos conversar más adelante. Vamos a escuchar ahora una voz de un poquito más adentro del proceso, Claire hablando como parte del equipo de Blue Marble Evaluation. Gracias, Claire. Siento un poco más afuera, pero
como no prefiero tener más conversación que mi presentación, tal vez ya voy a ajustar mi presentación, pero antes de compartir la pantalla, ¿pueden levantar la mano los que han participado en un diálogo? Porque yo sé que muchos de ustedes, he visto algunos de ustedes, Patricia, los de Prosuco, Roberto, Pablo, ninguno, ok, interesante, castigado. Sonia, tú no participaste en nada, porque vi María Quispe en alguna, que Patricia, Sonia, cierto, Edwin, ustedes estuvieron en eso de Bolivia, ok, les vi en algunos, solo 5. Ok, voy a compartir mi pantalla ahora. Y Eric, ok. Sí, había mucho de Perú a última hora. Sí, voy a hablar. Lo que pasó, eso es una interesante historia, pero lo que pasó es que Blue Marble Evaluation, que es un grupo, quiere decir canica azul, como planeta azul, nosotros aquí en la Tierra, es un tipo de evaluación. Hay un equipo de evaluación que está analizando todos los informes que han salido de diálogos independientes, que como dice Mateos, eran como más de 1,000, pero los que escribieron, eso es súper interesante cuando hablamos de procesos, solo 600 de ellos han subido un informe sobre su diálogo. Los otros están un poco perdidos, o sea, eran procesos endógenos, tal vez interesantes, importantes, pero no su voz no va a llegar a cumbre. Probablemente, en la mayoría. Después de hacer su primer informe, después de analizar solo 50 de esos informes, hicieron un pre-informe, este grupo de evaluación, y en base a eso, las Naciones Unidas, no estoy segura quién es, el Comité de Planificación, dijo, hay 3 voces, yo creo por la crítica que han mencionado, han dicho, hay 3 voces que no estamos escuchando bien. Uno, porque queremos resaltar más. Uno son agricultores de pequeña escala, otro es mujeres o género, temas de género y jóvenes, y el tercero fue voces indígenas. Y contrataron a mí y a otro como evaluadora y otro de Zimbabue, Mutibwe, y nosotros estamos, como dice Susana, muy contra el reloj, ayudándoles a analizar informes que tiene este enfoque. Entonces voy a hablar, y justo ayer hicimos un grupo focal sobre, y quisiera hacer un grupo focal con ustedes sobre algunos de nuestros hallazgos desde perspectiva, porque sé que muchos de ustedes pueden ayudarnos a pensar cuáles son los mensajes claves de este grupo de agricultores de pequeña escala. Hubiera sido mejor tener un grupo con agricultores de pequeña escala, que es uno de nuestros hallazgos. Pero como no tenemos mucho tiempo, solo voy a hablar un poco sobre el proceso para que ustedes puedan saber cómo está funcionando tal vez un poco desde atrás. Más de 100, el grupo de Blue Marble solo ha logrado leer 100 de los 600 informes. De ellos nos envió 8 que hablan de agricultura de pequeña escala, solo para darles una idea de escala, que es muy pequeña. Luego yo hice una búsqueda en todas las 600 informes para cualquier informe que menciona pequeña escala, smallholder, o sea, todo en inglés. De ahí salió otros 6 informes. Yo, por Susana, sabía de esos de Perú, entonces participé en los 2 de Perú, que eran muy interesantes, y participamos en otro de África, porque recién nos contrataron hace 3 semanas, entonces ya estuve intentando participar en algunos. Y tuvimos un grupo focal donde invitamos a todos. Entonces es una muestra bastante chiquita al final y tal vez leer más informes te da más idea de que bueno, creo que tengo eso en otra, de la participación aún en estos de agricultores de pequeña escala es menor. Entonces estamos haciendo un informe ya para la próxima semana con mensajes claves, y el precumbre está en los finales de julio en Roma, y van a usar este informe supuestamente para presentar todo lo que estén presentes y luego en la cumbre. Y leyendo los informes o participando en los diálogos, veas que hay muchas perspectivas, no solo de campesinos, digamos, en los informes. Entonces, cuando lees estos, estás como intentando, hay mucho de este interés más de multinacionales, etcétera,
Y también los ONGs, claro, como muchos de nosotros tenemos perspectivas e ideologías, entonces intentamos leer y solo resaltar las cosas que realmente eran obviamente de perspectiva de agricultores de pequeña escala. Qué pena que no podemos ver eso. Eso viene de uno de los informes, había este testimonio: queremos que nuestras palabras generen impacto, trabajaremos duro y esperamos que nuestras palabras sean valoradas y tomadas en serio. Entonces, yo siento que es un mandato súper importante para que toda esta gente participar en estos diálogos, cómo podemos incluir su voz en la conversación. A ver. Uno, ¿qué desafío es la participación auténtica de los campesinos? Que es un mensaje que nosotros siempre escuchamos con la investigación participativa, ¿cierto? Y esta idea que tenemos con Sergio, no sé si tu espacio abierto está hoy o fue ayer, de realmente cómo podemos tener más campeones campesinos para que ellos mismos representen a sí mismos, es tan importante cuando ves y lees este informe. Cuántas personas y intereses están hablando por campesinos es bien alarmante. A ver. Entonces, al final había 9 informes escritos donde participaron más de 500 personas y solo 100 de ellos eran campesinos, pero en muchos diálogos solo habían 1 o 2 campesinos dentro de una participación de 50 o 100 personas. Entonces, muy baja. Y aún en uno de los diálogos que estuvo convocado con muchos agricultores era presencial en Nigeria y habían 20 agricultores allí en el campo con un facilitador de ONG. También encuentras este tipo de paternalismo, un discurso un poco like, es posible que los agricultores ni valoren lo que ustedes están haciendo por ellos como recomendación, como consejo. Y al darles una voz en la comunidad global, pero aún así continúen con este que están haciendo, con resiliencia. Entonces, eso es muy paternalística, que estamos hablando de parte de campesinos que están un poco ignorantes, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas para romper ahí. Los de Perú, los dos que mencionaron, Susana, eran del Consorcio Agroecológica y lo de Conveagro. O sea, ¿qué diferencia a los demás? Dio un papel prominente a los agricultores. Muchos diálogos, aunque quisieran incluir agricultores, eran videos donde describían su entorno. Están como, nosotros cultivamos milpa, maíz, pero nunca con voz como muy de incidencia. Pero los de Perú me impresionó de que los agricultores eran entre las panelistas primarias y tuvieran puntos de vista fuertes. Entonces creo que hay algunas luces allí de cómo podemos fortalecer y ayudar a agricultores a apoyar sus procesos endógenos para tener esta voz. Y muy críticos los de Perú hacia el gobierno local, nacional, cooperaciones, etcétera, en comparación a las otras. Y luego te das cuenta cómo están entrando los multinacionales, los lobbies, como decimos en inglés. Especialmente 3 de este diálogos eran, o sea, con nombres muy lindos de voz de agricultura familiar, estaban auspiciados por el Dairy Council. Son grupos, ¿cierto? No sé cómo diría lobby en español, pero intereses financieras para promocionar lácteos, almendras, CropLife estuvo ahí. Entonces, y se ve cómo usan el discurso en estos espacios para promocionar su agenda. Entonces, qué bien que Mateo, Susana, McKnight, etcétera, están en un contradiscurso porque está muy adentro, muy sutil a veces. Entonces, no sé, tengo mensajes claves que yo y Mutiswa hemos identificado y quería presentar qué mensajes estamos presentando a las Naciones Unidas, pero estoy pensando en vista al tiempo, a la hora, solo tenemos media hora. No sé qué piensas, Roberto, tal vez, no sé, ¿puedo hacerlos rapiditos en 4 minutos? O no sé, tal vez no vale la pena y vamos a la discusión. Yo creo que las preguntas van a ayudar a la discusión, Claire, así que Okay. sugiero que le des. Sí. Es un poco larguito. Hay 3 preguntas que nos hizo. Porque la primera,
es por qué es importante la perspectiva de los campesinos. Cuando digo campesinos, son agricultores de pequeña escala. Y eso son cosas que hemos visto en los informes y observando algunos diálogos, que los campesinos son importantes y diversos, que tienen un papel importante en los sistemas. Eso es un poco obvio. Que tienen conocimientos y prácticas. Había mucho de esto tradicional, local, que son claves para sistemas alimentarios. Y eso es lo más importante, que viven las consecuencias, ¿cierto? De lo que pasa en el sistema alimentario. La segunda pregunta, perdón que voy un poco rápida, es ¿cuál es? Okay, ¿por qué es importante? La segunda pregunta es ¿cuál es la perspectiva de los campesinos? Es una visión, tiene una visión holística, que no solo habla de ingresos, pero también de medio ambiente, de buen vivir, etcétera. Cuando estuvimos en el grupo focal ayer, uno de esos que yo diría que es de un lobby, empujó mucho en eso y estaba como, eso es muy romántico. Más bien los agricultores solo piensan en ingresos. Entonces, esas son las formas en que este debate está ocurriendo. La otra eso es clave. Los agricultores deben ser respetados y tratados como socios iguales. Como yo mencioné, que están allí, no solo están allí como algo de recreativa, pero están allí con perspectiva y voz. Eso tiene mucho que ver con ese discurso de derechos que mencionó Susana. Muchos hablaban de derechos a la semilla, a agua, medio ambiente limpio, a la tierra y a alimentos nutritivos, este discurso de derechos. Cambiar la narrativa, que los agricultores son un problema, etcétera, que la agricultura no es buena, que no es una buena carrera, en todo sentido cambiar la narrativa, que es un negocio también, que es algo importante y deberíamos valorarlo. La importancia de las colaboraciones, asociaciones y conexiones, tanto entre campesinos. Entonces hablaban mucho de cooperativas, de asociaciones, de cómo campesinos mismos colaboran, ¿cierto? Porque como nosotros siempre hablamos de redes, etcétera, es bien complejo eso, que no hay mucha conectividad muchas veces en el campo y con otros actores. Y valorar de nuevo conocimientos y formas de organizar endógenos como comunitarios también. Okay. La otra es lo que están pidiendo para un enabling environment, un entorno propicio. Lo que están pidiendo en términos de políticas, prácticas y recursos, no solo del gobierno, también del sector privado, etcétera. Perdón, envié eso a una traductora de última instancia, pero resiliencia, de recuperación de los choques como COVID, como cambio climático, eso, acceso a infraestructura, incluyendo finanzas, mercados, tenencia de la tierra, riego, agua, material fitogenético, incentivos, eso es muy grande, que hay un incentivo para una agricultura positiva a la naturaleza, eso es una formación que usa la conferencia, y sí, que estamos pidiendo mucho a agricultores sin darles mucho, ¿cierto? Que sean ecológicos, que nos dé comida, etcétera, pero el precio no incentiva eso. Y eso de poner fin a las políticas, y eso va con los pedidos de Global Alliance, que tal vez lo más importante es y eso salieron también en los diálogos de Perú, las políticas nacionales y globales de acuerdos de libre comercio, que entran las comidas ultras procesadas y un enfoque muy fuerte hacia la exportación de los gobiernos que apoyan a los multinacionales. Entonces me acuerdo en el diálogo sobre eso que tuvimos el año pasado, eso salió mucho. La corrupción también, ¿cierto? Que tal vez tienes políticas muy lindas en nuestros países, pero en la práctica hay mucha corrupción y mucho favor a la industria, ¿no? Y eso de aprender, o sea, puede ser investigación, aprender, eso es muy en línea con la CCRP. Tenemos que saber más sobre cambios en los sistemas. Más allá de la ideología que funciona agroecología, que funciona eso, queremos
¿qué hemos aprendido? Y aún a veces decimos que sabemos todo lo que necesitamos saber, solo compartir, pero no, aún necesitamos ver cómo cambia sistemas, no solo ejemplos específicos, pero todos los sistemas y estar abierto a eso y no solo ha mejorado suelo, todo el sistema, nutrición, suelo, todas esas cosas. Entonces creo que muchos de nosotros hacemos este tipo de investigación. ¿Qué tan factible es el escalamiento de la agroecología? Estamos viendo nuevos casos de eso, pero necesitamos más evidencia. Tenemos que aprender más sobre eso a nivel de país. Y Roberto ha estado enviándonos mucho de estas noticias de Francia, de Tailandia, etc. Eso también muy relevante para ustedes, para los proyectos. No solo evaluar las prácticas, sí, están usando violes, sí, están usando cultivos de cobertura, pero los impactos, ¿y qué? ¿Qué ha cambiado en términos de nutrición, de suelos, de agua, etcétera? Que siempre un enfoque hacia el impacto y no prácticas. Eso es bien importante. De plazos, de corto tiempo, largo tiempo, ¿qué pasa en estos diferentes plazos? Creo que esos trade-offs, o sea, la idea de si tienes que escoger una cosa más que otra. Y que las políticas, etcétera, las acciones están basadas en investigación, ciencia y evidencia. Entonces, de nuevo, esta conexión que hablaba Jane entre la investigación y el impacto. Y esta idea de que no es una solución, no es un conocimiento y ya estamos bien con aprendizajes, que es, necesitamos algo constante y continuo de innovación, intercambio. Necesitamos procesos para eso porque el mundo siempre está cambiando. ¿Y cómo Claire, navegamos? Claire, ¿te parece si nos quedamos con esas dos preguntas? Ya. Gracias. Y yo creo que antes de pasarle la batuta a Yasmín para dirigir el diálogo, creo que todos los que han hablado en algún momento han mencionado la palabra trade-offs, que nunca he sabido muy bien cómo se traduce en castellano, pero creo que en el mundo de la incidencia o influencia es súper importante porque analizarlos nos permite manejar cierta flexibilidad y entender que no siempre vamos a conseguir todo lo que queremos y que hay que hacer algunas concesiones muchísimas veces para poder entrar en negociaciones eficientes. Le paso la batuta entonces a Yasmín. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, muchas gracias a todas las intervenciones, a los y las panelistas. Creo que ha sido súper interesante conocer los procesos en todas las diversas escalas, ¿no? Entonces tenemos 20 minutitos, siempre podemos alargar un poquito más la sesión si es un espacio enriquecedor, interesante para todos, para todas y para quienes tengan la disponibilidad, pero en principio tenemos hasta las 12. Entonces quisiera más bien abrir el espacio para intervenciones orales, preguntas, comentarios, podrían estar dirigidas a nuestros y nuestras panelistas específicos o en general comentarios más abiertos y también pedirles si fuera posible a Susana, a Mateus, a Claire, poder seguir interactuando con los y las participantes de la CDP, no solo de quienes están en este espacio, sino más el grupo más amplio a través de Housespace. Les he enviado invitaciones también, entonces ese quizás puede ser una plataforma que permita continuar las discusiones, ¿no? Entonces, abierta más bien la plenaria para quienes quisieran intervenir ahora oralmente después de esta riqueza que nos han compartido. Muchas gracias a nuestros panelistas y panelistas de hoy. Pueden levantar su mano, pueden tomar, no es un grupo tan grande de todas maneras. Entonces voy a empezar con Roxana. Les invito a hacer intervenciones concisas, así damos la oportunidad a todos y todas de participar. Entonces, Roxana, bienvenida y luego continuamos con Jay. Gracias y gracias por las exposiciones bien complejas. Uno, la verdad, nunca acaba de entender cómo funcionan las cumbres, los diálogos y dónde realmente... Lo peor es que uno no sabe dónde realmente es que ha incidido, ¿no? Porque es estas luchas tan largas para ver un cambio tan chiquito. Pero algo muy inspirador que me ha llegado y me ha hecho recordar es lo que Claire mencionó sobre las voces de los actores. Cuando uno lleva realmente a un campesino a hablar, primero es el capacitar, el apoyar a los campesinos y a darles sus propias herramientas para que ellos peleen por sus ideales,
porque ahí sí lo vuelve la cosa sustentable y no es tan, digamos, como las organizaciones todo el tiempo, ¿no? Y yo muy poquísimas veces he hecho, porque antes participaba mucho en las CDPs del clima, para el cambio climático, y pocas veces es donde uno veía las voces de los mismos actores diciendo cómo esto del cambio climático ha destruido sus cosechas, ha destruido sus fuentes de agua, todos estos que vivían y sembraban y regaban con aguas de glaciares, por ejemplo, cuando los glaciares han retrocedido. Eran unos testimonios tan impactantes, y sobre todo ver las caras de estos señores, pues, que no se sacan la corbata y que están haciendo las políticas públicas sin saber cómo la persona que está sembrando y que nos está llevando el alimento a la boca tiene que sufrir su familia, y tiene que sufrir para alimentar a un estado, a un país y al mundo entero. Entonces, cuando yo veía a estos señores campesinos sentados ahí bien empoderados, cómo se me hinchaba el corazón. Y además, no solo yo de que se me hincha el corazón, porque ay, como los amo, ¿no? Pero cómo captaba la atención, pues, de estos que queremos captar la atención nosotros ahí con nuestras propuestas, con nuestros manuscritos que firmamos, que la firma de las comunidades y todo, que no nos da mucha bola. Yo creo que elevar estas voces y llevar a estas personas y a las mujeres campesinas también a estos estados, a estos estratos de discusión, tienen mucho valor, y en lo que ganan es mucho también. Eso era, y qué lindo escuchar, Claire, que los has visto. Muchas gracias, Roxana. También quisiera leer un comentario, Jane, y enseguida te doy la palabra, de Claudia. Claudia menciona que ayer justamente en el grupo de género y diversidad, fue un espacio paralelo que tuvimos de ayer, se mencionaba la importancia de avanzar en diferentes dimensiones de la agroecología, no solo en los temas productivos y en el manejo de recursos naturales, sino enfatizar en los temas sociales y culturales, y la importancia justamente de avanzar en el tema de género como fundamental para transformar los sistemas alimentarios, ¿no? Gracias, Claudia, por tu intervención a través del chat. Jane, con mucho gusto te doy la palabra. Hello, can you hear me okay? Sí, te escuchamos bien. Okay, thank you. So I just want to thank everybody for the great updates and examples. And I had sort of 3 different points, but I'll keep them short. One is that very much agree with the last, I think, Roxanne, and the effort in the Andes to amplify the tools and skills that farmers can use to represent themselves in various spaces. And we're really excited about that in CCRP. In the Andes, the efforts are looking like this. In Africa, both West Africa and East and Southern Africa communities of practice, we did have independent dialogues that were organized by the grantees. And in Malawi particularly, the process was really inspiring in that it started in local communities with farmers, and then it went to district level, and then it went to national level, and then they submitted that to the Food Systems Summit. So Claire will probably be analyzing some of that data with her Blue Marble evaluator hat on. And so we recognize that local people are really important to speak about their own problems. And we also recognize on the global side that can help us understand things and move things. So I also wanted just to share that the idea of Blue Marble evaluation that has been developing for the last several years, 5 years, 4 years, or something like that. McKnight, we were an early funder of that. And
that we also now are funding this support to analyze the independent dialogues, because we believe that having holistic frameworks to understand is very, very important. And so I just wanted to call that out, and so it's exciting to see the second report has just been released. I think Claire shared that, but voices are getting boiled up, if that's possible. And Michael Patton will be presenting in Rome on these 10 findings, as was highlighted prior. And then just the last thing I want to say is for sure, the process has been, the Food System Summit process has had problems about inclusion and who decides. And also true is that it's galvanizing people to talk about the food system and solutions we need. So we heard many great examples from Susanna and others. And that is also a really positive outcome of a summit like this, that it gets people talking, thinking, new alliances are coming into that as a positive opportunity. And beyond, I think, to some of what we do now. Okay, thank you so much. Gracias, Jane. Creo que súper interesante esta última. Súper interesante esta última reflexión sobre cómo, a pesar de que el proceso no sea perfecto, se visibiliza el tema y se generan alianzas, ¿no? Tenemos una pregunta un comentario y preguntas de Patricia Natividad. Pati, no sé si quieres decirlas brevemente, oralmente, y si no las leo, como gustes realmente. Hola, buenas. Era un poco en torno a lo que comentaba Claire sobre los incentivos, ¿no?, para la agricultura positiva. Esto, bueno, se ha trabajado y se ha tratado de influenciar y a presionar a los gobiernos nacionales, en este caso en los Andes, ¿no?, en Ecuador, Perú y Bolivia, pero no se han conseguido realmente resultados. Entonces, no sé si a través de los acuerdos que se lleguen, que tengan influencia en la Agenda 2030, se podrá bajar hacia los países y podrán tener mayor influencia, o si realmente es algo que se va a quedar en un entorno internacional. Y tú preguntas, gracias Pati, ¿qué pueden esperar las campesinos de esta cumbre? ¿Qué influencia puede tener en las políticas nacionales? Ahí, además de lo que se ha presentado, no sé si es que Mateus, Susan, Claire quisieran comentar, o de todas maneras está abierto para los y las demás participantes de este espacio. Susana. Sí, como decía, bueno, estamos quizás un poquitito más cautos de los resultados en este momento, pero yo creo que por un lado, lo que se puede esperar, entonces, por parte de los y las campesinos, por un lado es esto justamente, esta presión que están haciendo los actores que están aprovechando de este momento desde la cumbre, por ejemplo, a través de los diálogos independientes, ¿no? Entonces, y ya los ejemplos que yo mencioné del Perú, donde se elaboró este manifiesto se va a llevar al gobierno, se va a meter presión, entonces, están aprovechando del momento para meter más presión, ¿no? Y tienen un poco de apoyo de la coyuntura para hacerlo. Por otro lado, lo que se puede esperar es quizás un poco de financiamiento, ¿no? Pero este financiamiento que está saliendo como así, posibles resultados de la cumbre a través de estas coaliciones que Mateus ha mencionado, entonces los 5 o 6 que pueden salir ahora, eso va a conllevar financiamiento, donde la idea también es buscar financiamiento del sector privado y que los gobiernos podrían beneficiarse también de esto. Ahora, eso es muy indirecto y va a haber una también competitividad, ¿no?, para quien llega a este financiamiento, pero sabemos también con el COP, etcétera, de que a veces puede incentivar algunos financiamientos adicionales a este tema que no ha sido tan priorizado antes, ¿no? Entonces, pero un poco indirectamente. Gracias. Gracias, Susana. Mateus, por favor. Gracias, Yasmin. Yo quería solo agregar un punto que se habla cada vez más
hasta el momento hay pocos países que tratan realmente del tema de alimentación de una manera sistémica, o sea, con una estructura institucional que sea agregadora, integradora y no desintegradora, ¿no? Yo hablo desde Brasil, donde tenemos un Ministerio de Agricultura, uno de Medio Ambiente, uno de Abastecimiento, uno de Salud, y muy poca coordinación entre ellos, ¿no? Imagino que eso sea un poco el caso de muchos países de la región. Y se habla de que una de las conclusiones, uno de los outputs indirectos de la cumbre es reconocimiento de que no se puede más hablar de alimentos de una manera desintegrada, de que no hace mucho sentido de que exista competición entre estructuras institucionales nacionales, por ejemplo, de que hay que tratar eso de una manera mucho más conectada. Ese es creo que un cambio de filosofía, más que allá que un cambio de institucionalidad, que quizás puede pasar después, es un cambio de filosofía. Yo, por ejemplo, tengo mi carrera en agricultura, en desarrollo rural, y ahora estoy teniendo que estudiar salud, nutrición, temas que no me están tan claros, justamente por ser cada vez más claro que la integración entre el sistema alimentario requiere ese tipo de pensamiento, y creo que eso pasa en muchos ámbitos. Y es un resultado indirecto de la cumbre, quizás. Gracias, Mateo. Me parece interesante que se visibilicen también estos resultados positivos indirectos que abonan, ¿no?, para seguir avanzando en estas transiciones agroecológicas y la complejidad, digamos, es un tema súper complejo, holístico, con todas estas dimensiones, ¿no? Otras preguntas, comentarios a partir de estas intervenciones, de estas presentaciones que hemos tenido hoy. Todavía tenemos un tiempito, con mucho gusto están invitados, invitadas a intervenir, ¿no? ¿Qué les ha generado todo esto? ¿Qué reacciones tienen desde sus proyectos, desde sus países? Sonia Laura, bienvenida. Yo, hola, sí, querida, le doy la palabra a Sonia y enseguida vamos contigo. Ah, ok. Bienvenidas. Buenas tardes. Disculpa por no levantar la mano. Gracias, perdón, Catherine. Solo comentar, en el caso desde Bolivia, se han llevado adelante en vistas a este tema de la cumbre de sistemas alimentarios, se han llevado desde los diferentes espacios, diríamos, por ejemplo, movimientos agroecológicos, pero también iniciativas de instituciones, ONGs y la misma cooperación. La cooperación suiza, por ejemplo, ha estado promoviendo bastante las intervenciones de estos movimientos. También ha sido muy relevante porque daban elementos que se contradecían. Por ejemplo, Bolivia tiene una posición frente a esta cumbre, y cuando plantearon el documento oficial se planteó una observación a esos puntos, a esos aspectos fundamentales, y a partir de estos movimientos y de estas otras cumbres paralelas o reuniones paralelas, se han establecido, digamos, algunos aspectos que me parecen importantes y se han logrado incorporar en el documento oficial de parte del Estado boliviano, que va a llevar, entiendo, en una primera instancia en Roma y posteriormente en otros ámbitos, ¿no? En otro ámbito. Por ejemplo, el tema de la educación, la reducción del hambre, la educación y el tema del empleo son elementos que han salido muy fuertes, porque ya estaba en el documento oficial el tema de todo ese tema del diálogo de conocimientos locales, diálogo intercientífico, eso ya estaba, nosotros decimos qué bien, pero ya estaba en el documento oficial boliviano, pero habían estos otros elementos que han sido, digamos, consensuados y recuperados desde las instancias también del Estado, ¿no? Eso para compartir un poco en estos esfuerzos a nivel Bolivia que han estado haciendo desde diferentes instancias, y como les decía, algunos movimientos un poco más con mayor radicalidad en algunos aspectos, por ejemplo, el movimiento agroecológico más desde la agroecología, pero había otros movimientos desde mujeres, por ejemplo, que igual estaban sugiriendo este tema de la nutrición que comentaba Mateus, ¿no? No olvidar y no integrar
no es solo alimentos, sino hablar de nutrición. Entonces, son elementos que se han incorporado y esperemos que eso es, porque son un documento oficial, realmente esté a nivel de los países, ¿no? Gracias, Sonia. Eso, Qué bueno gracias. que haya podido haber esta incidencia. Catherine, bienvenida. Catherine desde Perú. Sí, justo un comentario, justo en esa misma línea que mencionó Matthews y ahora Sonia, de ver esa complejidad del agricultor, no solo, o sea, en el tema de la agricultura, ¿no? Si bien es cierto, ellos aquejan N problemas con relación a la agricultura, el cambio climático, esta inestabilidad, incluso hasta política, pero hay una complejidad social en torno al agricultor que de repente eso les hace incluso más vulnerables, ¿no? Como decía Sonia, ese acceso a la salud, educación, que a veces ellos se sienten impotentes en que de repente la agricultura no les da para poder solucionar esos otros problemas. Y, por ejemplo, hay iniciativas que a veces, por ejemplo, yo hablo desde el Perú, ¿no? El Ministerio del Ambiente, por ejemplo, aquí en el Perú, ellos están trabajando en estos pagos por servicios ecosistémicos y el programa se llama RESCA, ¿no? Que ellos quieren dar esos incentivos a los agricultores por conservar agrobiodiversidad, ¿no? Y entonces, ¿qué les dan? El eslogan es más insumos agropecuarios, más materiales agropecuarios. Y luego llegan otra vez dándoles más semilla, les dan más herramientas, más picos, ¿no? Para voltear la tierra, para labrar la tierra. Pero luego el agricultor en ese momento es como que, está bien, gracias, pero tengo otros problemas y no sé si de repente desde afuera, desde el sector público, privado, les ayudamos o no sé, facilitamos de repente a solucionar esos otros problemas, ellos se sentirían más a gusto o con mayor esperanza de seguir en la agricultura, ¿no? Cuando nosotros, yo trabajo en el grupo Yanapay, ya venimos trabajando en un proyecto también similar por pago por servicios ecosistémicos para conservar biodiversidad de papas, ya son como 7 años, creo 6 años. Al inicio, cuando nosotros hablábamos con los agricultores también igual presentaron sus problemas de agricultura, pero luego cuando mirábamos las estadísticas, sus principales problemas eran salud y educación, ¿no? Entonces, y lo que hicimos nosotros es buscar fondos que no lo hemos encontrado en el Perú, pero sí en instituciones extranjeras, y ahora anualmente ellos reciben un monto, ¿no? Un monto, no es mucho, son como $200, $300 anuales, y cuando reciben ese monto, les vemos tan felices y año siguiente a ellos les preguntamos, ¿y cómo han invertido su dinero? No, la mayoría no invierte en agricultura, justamente invierte en salud, invierte en educación, ¿no? Entonces, y es como que ahí tú te das cuenta realmente cuáles son sus necesidades, no sé, o sea, pero yo les digo más de repente desde un panorama más personal, como yo capto que de repente, no sé, mezclando políticas, otras clases de ideas, no tengo mucha experiencia, pero quizá tener esos temas bien claros de que el agricultor también, o sea, a sí mismo es una complejidad social que lleva consigo muchas cosas en la mochila. Entenderlo así al agricultor creo que también podría ser interesante para realmente hacer algún cambio, ¿no? Eso es todo, gracias. Gracias, Catherine. Tenemos 2 intervenciones más. Primero Roberto y luego con gusto Pedro. Roberto, por favor. Gracias. Solo quiero resaltar que muchas veces uno se pregunta qué significan estas cumbres para nosotros y en realidad es posible que signifique bastante más de lo que estamos pensando, porque una de las funciones principales de las organizaciones, de los proyectos como los que participan en el CCRP Andes, no solamente es aumentar la base de la evidencia a favor de la agroecología, de reforzar el papel de la investigación pública para bienes públicos, sino inspirar a más gente, a más organizaciones, a reflexionar acerca de la agroecología, y es esa inspiración y la experiencia de décadas de miles de organizaciones de la sociedad civil y de agricultores, que organizaciones como la Alianza Global para el Futuro de la Alimentación tienen la posibilidad de decir algo. Si no hubiera en la base
ese universo tan grande de organizaciones y de experiencias de base, cualquier mensaje de la Alianza Global o de cualquier otra organización a ese nivel se caería por su propio peso. Tendría mucha cabeza, pero poca raíz en el terreno. Entonces, buena parte de la posibilidad de influenciar una cumbre nace en lo que hacen ustedes en el campo, los propios agricultores y ustedes como organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Gracias, Roberto. Súper interesante justamente la reflexión y el valor de todo el trabajo de campo y la importancia de articular los diferentes niveles, ¿no? Pedro. Ya, a ver. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, te oímos bien. Sí, no, es muy interesante, digamos, toda esta discusión y sobre todo a la luz de los temas de qué significa influencia y ciencia política y cómo los actores se comportan dentro de esto. Creo que es un ejemplo súper interesante de qué significa influencia vertical, escalamiento y todo este tipo de cosas y qué es lo que podemos sacar de allí. Muchas lecciones. Yo solamente me estaba preguntando a la luz de lo que Bolivia y en Perú pasó allí. ¿Qué pasó en Ecuador? Porque yo, la verdad, no sé si me perdí, pero no sentí, no vi, no fuimos convocados, ni tampoco, mucho menos, a discutir sobre estos temas. Y si, a lo mejor alguien nos puede ilustrar si fue una elección intencionada de tener, digamos, solamente un par de países que representan la discusión y se preparan, o qué pasó allí. Y más a la luz de que aquí en el Ecuador, digamos, ha habido una rica discusión sobre lo que significan los sistemas alimentarios, ¿no? Y ha sido, digamos, tema de mucha discusión en los gobiernos locales, por ejemplo, en Quito, etcétera. Hay un montón de preocupaciones alrededor de eso. Me pregunto si pueden ilustrarlo un poco más porque... Muchas gracias, Pedro. Sí, no sé si Susana, Mateus, Claire o quien tuviera información podría comentar un poquito sobre el caso de Ecuador. No se ha mencionado Perú y Bolivia, pero si ustedes, aquí el público amplio, pudiera comentar qué ha pasado en el caso de Ecuador para un poco compartir con Pedro, ¿no? No sé si Claire tendrías alguna respuesta, o Mateus, Susana. Está pasando la una, ya estoy. Sí, adelante, Claire. No, nosotros no, lamentablemente no trabajamos en Ecuador, entonces no he estado muy conectado. Entonces, yo donde he visto algunas organizaciones de Ecuador ha sido en esta contramovilización, ¿no? Pero no tengo más información, entonces adelante, Claire. Había un diálogo nacional que creo que Patricia estuvo ahí. Fue chistoso para mí. Era muy organizado por la PMA. Y sí, solo no había conversación, no habían agricultores, muy del Ministerio de Agricultura, sí, organizaciones de Naciones Unidas, otras organizaciones. Y lo de Bolivia, yo no voy a incluir en mi, o sea, justo ahora estoy escribiendo a Sonia que me envíe cualquier información porque no puedo participar por la CDP, pero muchas cosas no va a ser a nivel de país lo que yo estoy haciendo. Hay otros momentos, ya hay diálogos nacionales, luego Mateos todo eso es noticia para mí también, no es tan transparente que hay luego reuniones, flujo de información y de cómo hacen decisiones. O sea, yo no espero mucho de este informe tampoco. O sea, quién sabe cómo toman las decisiones a nivel nacional, y creo que las palabras de Roberto siempre son muy vivos para nosotros, que hay muchos caminos hacia el cambio y si solo esperamos que a nivel nacional e internacional no llegamos a ningún lado. Pero de Ecuador, si no he visto ningún diálogo independiente, estuve pendiente, pero no había muchos, como dice Susana, contradiálogos, pero había uno nacional. Gracias, Claire. Y ha compartido Patti justamente en el chat el enlace de este diálogo que mencionaba Claire, ¿no? Perdón, Jasmine, solo aprovechando la palabra porque me tengo que salir después. Vi que Roberto había publicado una pregunta en el chat.
recomendaciones para ampliar la influencia de los movimientos agroecológicos. Y yo creo que no tengo una respuesta ahí, que Roberto, ¿no? Entonces sería excelente poder ayudarles con esto, pero no. Pero yo creo que con lo que dijo Mateo sobre el enfoque holístico, ¿no? De los sistemas alimentarios sostenibles, una de las cosas que sí se ha visto fuerte siempre ha sido este choque entre entonces, movimientos agroecológicos y movimientos campesinos, ¿no? Y creo que, bueno, el hecho también que en el diálogo, había 2 diálogos independientes en el Perú, uno por Conviagro, entonces más los movimientos campesinos y otro por el Consorcio Agroecológico Peruano, a pesar de que habían hablado que iban a hacer algo conjunto, también era una muestra de esto. Pero creo que también es una oportunidad ahora, entonces, con este enfoque holístico y este enfoque urbano-rural, ¿no? Entonces, que no se trata de solo tratar el tema a nivel rural o a nivel urbano, pero realmente el conjunto, entonces puede ser una oportunidad, ¿no? Entonces, para tratar de apoyar esta articulación entre esos 2 movimientos y así también tener más influencia, ¿no? Gracias, Susana, y gracias por acompañarnos porque sabemos que estás a muchas horas de nosotros en la jornada. Mil gracias por todos tus aportes, creo que han sido súper interesantes. Quizás por ahí se abren algunas oportunidades para estos diálogos independientes en Ecuador todavía, si no han ocurrido, ¿no? Roberto, ¿querías mencionar algo más? ¿Mateus? No, gracias, Susana. Sí. Yo quería mencionar que yo tampoco sabía lo que pasó en el Ecuador, pero existe una página de la cumbre donde se puede chequear todos los diálogos que fueron registrados, ¿no? Yo estaba chequeando acá y hay, por lo menos en la página, que yo los puedo poner acá en el chat, hay 4 diálogos en Ecuador, siendo que 2 son los nacionales, o sea, hay 2 independientes. Y no conozco cuáles son las organizaciones. Yo voy a poner acá, quizás alguien pueda hacer la conexión. Súper, gracias, Mateus, por compartir. Entonces, se puede revisar eventualmente qué es lo que ha ocurrido en el caso de Ecuador, ¿no? Muchas gracias por compartir estas referencias. Ceci. Sí, solamente quería agradecer este espacio que han organizado, este espacio abierto, que nos dimensiona, digamos, el tipo de manejo que hay a otra escala, o sea, que ya no es la nacional, sino la escala mundial, cómo se manejan este tema de las cumbres y cuáles son, digamos, cómo eso puede tener impacto a nivel regional, nacional, local, y al final, o sea, nos demuestra los desafíos que tenemos, ¿no? Como para hacer la incidencia, porque tenemos un bloque, por otro lado, que trabaja en sentido contrario, y nosotros, entonces es como que ya sabemos que esas cumbres también influencian las decisiones nacionales, ¿no? De los ministerios, y entonces ahí tenemos, bueno, eso, o sea, es bueno saberlo. Cuando hacía el doctorado en Sociología Rural, sí sabía lo de las corporaciones alimentarias y cómo se tejían los lobbies globales, pero no entendía muy bien que también habían secuestrado, capturado estas cumbres internacionales. Bueno, eso, así que es súper interesante conocer de cómo, con la participación de los aquí presentes, cómo que transmitan, ¿no? Todos esos desafíos también que ellos van encontrando y cuán difícil es poner las voces de los campesinos en estas cumbres, ¿no? En un tiempo se habló de la vía campesina y que tuvieron mucho impacto para tratar de hacer respetar este estilo de vida, pero como estilo de vida no tanto en la parte de la producción de alimentos tal vez, pero como se apagó un poco de repente esa iniciativa, pero no vemos que es gratis, ¿no? Sabemos que es porque el otro lado, que es más poderoso, tiene, digamos, este dominio, sabe dónde entrar y sabe dónde posicionarse para hacer este impacto por parte de ellos. Y bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, Ceci, por tu comentario que muestra todos los desafíos y creo que es súper interesante para el CCRP Andes y para los miembros de la CDP justamente poder
acercarse un poco a esta información que ustedes comparten más desde el nivel global, ¿no? Y que tiene desafíos en los múltiples niveles a los que hay que seguir aportando, ¿no? Estamos en las 2:15. Cuéntenme si habría, que nadie se quede con ganas de compartir sus reflexiones, comentarios, lo que estos retos y realidades suscitan para ustedes en sus proyectos, en sus países. Con mucho gusto puedo tomar 1 o 2 intervenciones más. Creo que ha sido una sesión súper interesante. Y estamos, bueno, con los miembros de la CDP trabajando desde tempranito también en los grupos por país y tenemos unas sesiones también en la tarde que les invito con mucho gusto a seguir la agenda. Tenemos algunas sesiones más, todavía algunos espacios paralelos y una sesión más bien en plenaria también que cierra un poco tal vez la CDP estas 2 semanas preparada por el equipo de AED. Así que hago un poquito propaganda también de lo que viene en la tarde. Sabemos que han sido 2 semanas súper intensas, pero aprovechar hasta el último las sesiones que se han preparado para la tarde, una de las cuales también mencionaba Claire es justamente cómo trabajar en todo el tema de fortalecer la voz de los y las agricultoras, una voz que llegue legítima también a estos espacios, como decía Roxana al inicio, cómo contribuir justamente y fortalecer, digamos, a los y las agricultoras, todos los movimientos para que desde ellos puedan continuar con esta participación, como digo, legítima en estos espacios, ¿no? Roberto, no sé si quisieras cerrar. No, yo creo, bueno, sí, gracias otra vez a todos. Mateus, Pablo también de la Alianza Global para el Futuro de la Alimentación. Invitamos a todos ustedes a conocer esa página web, está en inglés, pero creo que hay algunas cosas en castellano. Y el año pasado se hizo una traducción de lo que ahora llaman 7 Calls to Action, los 7 llamados a la acción que esperamos que pronto podamos tener en castellano para compartir con ustedes y atentos, como decía Pedro hace un momento, a lo que sucede en nuestros países, en nuestras regiones más locales, porque las oportunidades para aportar a este proceso se dan a muchos niveles y todos tenemos algo que decir. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias por unirse desde las diferentes latitudes y compartir toda esta experiencia. Y nos vemos en la tarde con las sesiones abiertas que continúan. Les esperamos con mucho gusto en estos diferentes espacios. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao.